conocida de todos los hombres, que el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Señor, te rogamos que en esta noche hables a nuestros corazones. No dudamos que lo hagas. Siempre estás hablándonos durante el día, en la noche, a través de las circunstancias, a través de las pruebas, a través, Señor, de tu santa palabra cuando nos sentamos a leerla y a meditar en ella. Siempre nos hablas, pero algunas veces nuestro corazón está desviado hacia otras cosas y no percibe tu voz. Por eso ahora te pedimos, Señor, que quites de nosotros todo pensamiento que impida que estemos aquí aprendiendo tu palabra, que estemos aquí siendo sorprendidos por tu palabra, siendo descubiertos por ella y también siendo desafiados por tu palabra. Y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien. Les decía que el discipulado bíblico es realmente un proceso inverso. Si ustedes recorren el pasaje que leímos desde el versículo 9, pero hacia atrás, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta atrás, y veremos una situación inversa. Veremos cómo percibe el discípulo el discipulado. Primeramente dice: visteis en mí, que es lo último que escribe. Lo que visteis. Y luego, después de que ves al maestro, le oyes. Y después de que le oyes, recibes su enseñanza. Y después de que recibes su enseñanza, aprendes. Y luego el versículo 8 nos habla que pensemos en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que primero ver, oír, recibir, aprender, pensar. Y luego el versículo 4, 5, 6 y 7 nos habla de esa plenitud que tenemos cuando la paz de Dios es derramada en nuestros corazones. Así que es un proceso inverso. Normalmente lo vemos al revés. Pero ¿qué está percibiendo el discípulo? Lo primero que percibe es una enseñanza encarnada. Lo que visteis en mí. ¿Realmente este cuate que está hablando conmigo está viviendo lo que está diciendo? Muy importante para el discípulo. Y eso lo vimos la semana pasada. Si te digo eso. La noche anterior. Anoche. Y ahora veremos que también debe haber una enseñanza pronunciada. No solamente ver la vida del discipulador, sino también escuchar. Ahora, una enseñanza pronunciada. Y oísteis, dice Pablo. Visteis y oísteis en mí.
El derecho de ser escuchados se gana con el ejemplo. El ejemplo es de una enseñanza encarnada, nos lleva al derecho de ser escuchados. Hace tiempo escuché una anécdota, hace muchos años, y creo que podemos decirla en esta ocasión. Un viejito estaba escuchando a un predicador, estaba en el lugar así repleto, y entonces un viejito allá al final estaba escuchando y el predicador estaba echándole todos los kilos y le pegaba el púlpito y gritaba y esto y lo otro y no sé, era tremendo el predicador. Y entonces el viejito les dijo de repente: no oigo nada. Y el predicador pues dijo: pues déjame, le echo más galleta. Y entonces predicaba más fuerte, con más enjundia. Y otra vez la voz del viejito impertinente: no oigo nada. Y oye, ya el predicador se desgañitó, se gritó muy fuerte, le dolía la garganta y quería llegar a ese viejito. El viejito vuelve a decir: no oigo nada. Pues este viejo está sordo. Y voltea y le dice: ¿por qué dice que no oye nada? Si estoy gritando. Sus hechos no me dejan escuchar sus palabras. Tu ejemplo es tu visa para entrar en la comunicación con tu discípulo. El ejemplo de una enseñanza encarnada nos lleva al derecho de ser escuchados. El ejemplo obviamente no produce fe en el discípulo, pero capta la atención. La palabra dicha por el maestro es la que produce la fe. Pero si no somos ejemplo, la palabra no podrá ser escuchada por el discípulo. Con el ejemplo solo nos ganamos el derecho de ser escuchados. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra enseñando, el gran maestro, nadie como Él. Y Pablo, nadie como el Señor. Hablaba con autoridad. La palabra del Señor debe hablarse con autoridad. A gritos, con una potencia fuerte en la voz. No. Vamos a Mateo, capítulo 7, versículo 28 y 29. Mateo, capítulo 7, versículo 28 y 29. Mateo, Mateo 7, 28. Dice lo siguiente: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas. Los escribas conocían y reproducían copias de las escrituras y se las sabían de pe a pa, o de pa a pe, no sé, se las sabían todas. ¿Por qué decían las personas que Cristo hablaba con autoridad? Vamos a Juan capítulo 12, versículo 49 al 50. Juan 12, 49 al 50. Porque yo he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Predicaba como el Padre le había dicho. No se apartó para ningún lado de las Escrituras.
No se apartó de las escrituras a las tradiciones, como los demás religiosos de su tiempo. Los religiosos predicaban de acuerdo a la corriente teológica de su época y preferencia, pero el Señor hablaba lo que el Padre le dijo, hablaba la palabra de Dios, por eso hablaba con autoridad. Hoy hay muchos que tienen una postura teológica de acuerdo al teólogo de su preferencia, y me molesta un poco cuando dicen: es que el hermano Armando Alducin dijo esto. ¿Alguien conoce a Armando Alducin? A ver, levanta la mano, ¿me conocen? Muchos. Excelente hermano. Pero me molesta cuando dicen: es que el hermano Armando Alducin dijo esto. Es que John MacArthur dijo esto otro. ¿Y qué? No me importa lo que ellos digan. Para hablar con autoridad, tenemos que hablar lo que Dios dice, no lo que dice Armando, ni John, ni lo que dijo Spurgeon, sino lo que Dios dice. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 10. Ahora, cuando hablo de estas dos personas, estoy hablando de teólogos que se les puede aprender mucho y que son muy centrados en su teología. No estoy criticándolos, estoy criticando a las personas que dicen que fulano de tal dijo y que porque lo dijo aquel es por eso que es la verdad. No. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre es en mí y yo en Él. Cristo dijo que el Padre estaba en Él y Él en el Padre, eran uno. Y las palabras que predicaban eran las mismas palabras que Dios le dio. Su unidad con el Padre le daba la capacidad de hablar con autoridad. Y cuando tú estás unido al Señor Jesucristo y llevas una palabra encarnada, puedes hablar con autoridad. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3. Mateo 23, 1 al 3. Amén. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El ejemplo de los escribas no iba de acuerdo a su enseñanza. La enseñanza era buena, pero no podían predicar con autoridad. Y algunos maestros no predican con autoridad porque no viven lo que predican. Por lo tanto, no tienen el derecho de ser escuchados. Predican la verdad muchas veces, pero está lejos de sus vidas. La enseñanza encarnada te da el derecho de ser escuchado. ¿Visteis? Enseñanza encarnada. ¿Oísteis? Enseñanza pronunciada. ¿Cómo enseñará una persona? No sé si es lo mismo que con ustedes. La lección 10, si no diezma y ofrenda. ¿Con qué cara? Algunos discipuladores enseñan la lección 10. Y hablan del diezmo y de las ofrendas, y no diezman ni ofrendan. ¿Cómo es posible? Yo no sé cuál sea la postura de ustedes en estas iglesias acerca del diezmo. Es un tema muy discutible.
Pero si hablas del diezmas, esa es una enseñanza encarnada. No tienes el derecho de hablar de esas cosas porque no las estás viviendo. Eres un sinvergüenza. Perdón. La persona que lo haga es un sinvergüenza. Ahora, ¿con qué autoridad lo harán? ¿Cómo enseñará la lección 4 si no depende del Espíritu Santo? Es una enseñanza vacía. Solamente es letra. Pero si tú no dependes del Espíritu Santo, ¿cómo vas a enseñar la lección acerca del Espíritu Santo? Les digo, voy a hacer otros números en el discipulado. Porque ustedes creo que tienen 18. Y la de Saltillo tiene 10. 18. La lección 6 habla de la oración. ¿Cómo vas a enseñar la lección 6 si tú no oras? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Media hora diaria? Una vez le platico a un hermano diciéndole que andaba muy mal en oración. Y le hablaba y le decía, estoy orando media hora diaria. Y se me queda viendo con los ojos desorbitados y dice, ¿estás diciendo que es poco? Sí. No soy muy orante. ¿Qué diera yo, dice, por orar media hora diaria? ¿Cómo vas a enseñar acerca de la palabra de Dios en esa lección si no la lees? Y si la lees, no la estudias. Muchos de nosotros hemos llevado las reglas del estudio bíblico y tal vez nos sepamos las 21 reglas o las que lleven en sus iglesias, pero no las practicamos. Estoy dando el discipulado 2 en la iglesia a un grupo y les digo, muchos de ustedes no las van a practicar, no van a estudiar la Biblia. ¿Cómo vas a hablar de la lección 6 si no estudias la palabra? ¿Cuántas horas al día estudias la Biblia? ¿Tienes un programita de leer 5 capítulos diarios y te avientas la Biblia en menos de un año? No es suficiente. No se trata de cuántas veces pasas por la Biblia, sino cuántas veces la Biblia pasa por ti. ¿La estudias? No tienes el derecho de hablar de esa lección si no lees y estudias la palabra de Dios. Tiene que haber una enseñanza encarnada. ¿Cómo vas a enseñar la lección 8 si eres impuntual e inasistente a la iglesia? Ya empecé a caer. Uno sincero. La realidad es que tenemos una imagen pésima. No sé si ustedes, pero yo he batallado mucho con eso. Siempre la impuntualidad. Y hay hermanos que no asisten a la iglesia y después asisten y dicen, como que Dios me la trae conmigo, hermano, vengo aquí a ver si se mejora la cosa, como si fuera una cuestión de suerte, ¿verdad?
luego de repente alguno se para y dice, hermano, yo ya tengo tanto tiempo aquí, ya llevé discipulado uno y estoy listo para enseñar. Pero no vienes a la iglesia, no ofrendas, no diezmas, no le predicas a Cristo a nadie, no invitas a nadie. ¿Cómo rayos quieres enseñar? No tienes el derecho de ser escuchado. Tal vez haya muchos escribas el día de hoy enseñando el discipulado bíblico, y es una tristeza que eso esté pasando. Personas sin autoridad que el ejemplo proporciona, es imposible que puedan enseñar a otros. No tienen derecho de ser escuchados. El ejemplo nos proporciona la autoridad para hablar y el derecho de ser escuchados. Un pastor en Estados Unidos, amigo mío, es mexicano, pero esos que se van para allá y ya hablan diferente. Un buen un buen amigo. Sí, de repente me dice cosas y digo, caray. Bueno, pero no vamos a hablar mal de él, ¿verdad? Vamos a hablar bien. Siempre se habla mal de las personas que no están, ¿verdad? Pero vamos a hablar bien de un gran amigo. Y para motivar a su iglesia a aumentar a misiones, no sabía cómo hacerlo ya. La gente no quería dar misiones. Y de repente alguien pregunta, ¿y qué se hace con el dinero de misiones? ¿Usted da, hermano, dinero a misiones? No. Entonces cállese. Cállese, Luciano. Tienes derecho. Cansado de querer recoger para misiones, este hombre ahora tiene un ministerio a nivel mundial. Y creo que mucho tiene que ver con lo que hizo esta noche. Pasó a su familia al altar, la cual estaba constituida por su esposa y su hija, y dijo, hermanos, hoy mi esposa, mi hija y yo doblaremos nuestra ofrenda misionera. ¿Qué van a hacer ustedes? Uno a uno empezó a pasar para doblar o aumentar su ofrenda misionera en ese año. Se ganó el derecho de ser escuchado por su ejemplo, y uno a uno se empezaron a comprometer a aumentar al doble lo que habían estado dando misiones el año pasado, lo cual han estado cumpliendo hasta donde yo sé, fielmente, hasta tener un excedente en misiones, en ofrendas misioneras. Tanto que me dijeron, ¿saben qué? Allá tengo una ofrenda misionera. Y dije, aleluya, Dios te bendiga. Sigue pasando al frente. Limpios, hermanos. Pero te ganas el derecho de ser escuchado cuando dices lo que predicas. Ahora, ponemos a gente que ha terminado el discipulado uno a discipular a otro, porque ese es el programa en muchas ocasiones. Pero solamente los hombres de fe deben enseñar. Pablo les había mostrado el ejemplo, su ejemplo les había impactado, y esto les daba el derecho de ser escuchado. Era muy importante que dieran la palabra encarnada en Pablo, pero también que la escucharan, y les dice, y oísteis en mí. La fe es el resultado del ejemplo y de pronunciar la palabra de Dios con fe. Escucha muy bien, la fe es el resultado del ejemplo del que predica y enseña, y también
de pronunciar esa palabra con fe. Si no hubieran escuchado, no hubieran tenido fe. Pero tuvieron fe no solamente por lo que escucharon, sino por el ejemplo de la persona que lo dijo. En Hechos capítulo 18, versículo 8, Pablo está enseñando a un grupo de corintios. En Hechos capítulo 18, versículo 8, por favor, vamos ahí. Hechos 18, 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, ¿qué pasaba? Creían. Oyendo, creían y eran bautizados. Oyendo, creían. Los corintios, oyendo, creían. Pero llama la atención de que un tipo llamado Crispo, que era el principal de la sinagoga, era el mero de la sinagoga, era el que dirigía todo el asunto de la sinagoga, era un hombre obviamente sabio y conocía la palabra de Dios. Pero ese principal de la sinagoga creyó cuando oyó. ¿Acaso no había escuchado las escrituras antes? ¿Qué era lo que predicaban en la sinagoga? ¿Qué era lo que leían las escrituras? Pero ahora oyó y creyó. Sí leían las escrituras, pero creyó cuando un hombre de fe le abrió el entendimiento, y ese era Pablo. La fe viene por el oír la palabra de Dios, sí. Pero ¿quién la hizo? Es muy importante. Amén. Algunos ejemplos en el Nuevo Testamento, de hecho, tal vez no más uno. Juan capítulo 3, versículo 1 al 11. Juan 3, 1 al 11. ¿Está aquí conmigo todavía, hermano? Juan 3, del 1 al 11. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, principal, igual que Cristo. Probablemente estaba a cargo de una sinagoga. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le cambia la conversación al Señor, ¿verdad? Y se va al verdadero problema. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer esas señales que tú haces. Oh, muchas gracias, Nicodemo. Qué bueno que tú lo pudiste ver. Los demás no lo pueden ver, pero tú sí. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Muy importante. Un maestro de Israel. ¿Acaso no había escuchado acerca del nuevo nacimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Acaso no había leído las escrituras acerca del nuevo nacimiento? ¿Qué creen ustedes?
esto posible? ¿Acaso este hombre no había leído Ezequiel capítulo 11, versículo 19, donde nos habla de estas cosas? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Un cambio interior. Ya estaba escrito. En Ezequiel capítulo 18, versículo 31, dice lo siguiente, 18:31. Echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ezequiel 36, versículo 26. 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Saben cuál es el problema de ustedes? Le está diciendo Ezequiel, es que tienen un corazón de piedra, pero el Señor ha prometido que va a cambiar sus corazones y va a poner un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué no es el nuevo nacimiento? Pero no lo entendía un maestro de Israel. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era necesario la calidad espiritual de nuestro Señor para que la fe llegara a este hombre. Cuando Jesús le dijo del nuevo nacimiento, lo entendió. Y después vemos que era un discípulo, aunque escondidas. Pero es un discípulo que fue con José de Arimatea, mientras todos estaban escondidos los apóstoles, se llevaron el cuerpo del Señor. Nació de nuevo. Dios usa a hombres de fe para enseñar su palabra, para que produzca la fe en las vidas del oyente. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero tiene que ser a través de un hombre de fe. Pablo puso en palabras su experiencia, porque la palabra de Dios había creado su experiencia. Los discipuladores deben ser hombres o mujeres de fe. Si no, no llega la fe al corazón. La fe de algunos engendra fe en otros. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Notan ustedes eso? Trayendo a la memoria, dice Pablo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también es esa fe, la de Loida, la de Eunice, ahora está en tu vida. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, siempre y cuando sea pronunciada por un hombre de fe. ¿Amén?
La fe nos llega a través de hombres fieles. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que tú oíste, Timoteo, y yo te enseñé, esto mismo encarga a hombres fieles que enseñen a otros. Fieles. ¿Por qué? La palabra fieles es la palabra griega pistos. No quedan borrachos. No crea eso. Pues quieres ser fiel, pues ponte bien pisto. Hombres pistos que enseñan a otros. Esta palabra, pistos, se puede traducir como creyente. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 27. Juan 20, 27. Amén. Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino pisto. Creyente. Cristo le dice a Tomás que sea creyente, pistos. Es uno que cree lo que el Señor dice. Él les había dicho que iba a resucitar y él no lo creyó. No estaba en la capacidad de enseñarle a nadie nada. Tomás no creía en la resurrección de Cristo y le dice, tienes que ser un creyente, pistos. En el discipulado bíblico debemos de poner a personas que crean lo que Dios dice para que la fe sea trasladada. Pistos, hombres fieles, creyentes, que crean lo que Dios dice. También significa leal. Mateo capítulo 25, versículo 21, no lo traduce como leal. Sin embargo, en el contexto podemos ver que se trata de lealtad. Mateo 25, 21. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Leal. Aquí pistos nos habla de lealtad. Solo los fieles son recompensados. Dios los pone sobre mucho. El discipulador debe ser leal al Señor. Ninguna persona infiel debe estar en el discipulado. También, pistos significa creíble. Los que dicen y no hacen son gente no creíble. Para sus notas, los que dicen y no hacen no son gente creíble. ¿Ven? Hombres fieles. ¿Es usted fiel? ¿Cree todo lo que Dios dice? ¿Es leal al Señor? ¿Dice y hace lo que cree? ¿De acuerdo a la Escritura? ¿O sabe las Escrituras y no hace lo que dice? Tan importante para enseñar. Dios enseña su verdad solo a través de hombres fieles. Ningún infiel ha escogido Dios para enseñar su verdad.
Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 2. Hebreos 3, 1 al 2. Por tanto, hermanos míos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Cristo es fiel al que lo constituyó, y por esta cualidad enseñó la palabra. Esta cualidad es ineludible para poder enseñar la palabra. En el versículo 5 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se ha de decir. Estos dos hombres, y con todo el respeto, el Señor era hombre totalmente y Dios también, marcaron dispensaciones bien claras de cómo Dios dispensaba su gracia a través de los tiempos. En Juan capítulo 1 nos dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dos dispensaciones. Dios le dio la ley a Moisés, un hombre fiel, para que enseñara a otros. Y Dios le dio la gracia y la verdad para que enseñara el Señor Jesucristo a otros. Fieles. Si tú no eres fiel y leal, si no crees todo lo que Dios dice, no puedes enseñar a otros. Mismo Pablo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dios tuvo por fiel a Pablo para ponerlo en el ministerio y que enseñase a los gentiles. Escribió gran parte del Nuevo Testamento, 13 epístolas, y enseñó a mucha gente. Disculpe, Timoteo, ¿qué dijo? Perdón. 1 Timoteo 1:12. Gracias. Creo que ahí faltaron las notas. Pablo también encargaba la enseñanza a hombres fieles. Efesios capítulo 6, versículo 21. Vemos a Pablo mandando a Tíquico. Efesios capítulo 6, versículo 21. Y dice lo siguiente: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os dará a saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, al cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuelen vuestros corazones. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Por qué? Porque era fiel. Colosenses capítulo 1, versículo 7. Colosenses 1, 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Colosas, un pueblo, ciudad a la que Pablo nunca llegó, pero Epafras llevó el Evangelio. Era un fiel ministro y pudo enseñar la palabra. Un hombre fiel enseñó el Evangelio a los colosenses. Pablo había estado ahí. Colosenses capítulo 4, versículo 9. Y el cual, 4:9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que pasa acá, os lo hará saber. Así que aquí tenemos a Onésimo, un esclavo fugitivo que era de gran utilidad en el ministerio de la palabra, y el motivo de la carta a Filemón es la fidelidad de Onésimo.
un hombre transformado. Había sido infiel a su amo, pero Dios le había hecho un hombre fiel. Y ahora podía enseñar a otros. La vida cristiana, hermanos, no se me duerma, no solo nos invita al ejemplo, sino a ser portavoces de la palabra de Dios para que la fe se produzca en otros, en la gente. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique y les enseñe? Primero, una enseñanza carnal. Después, nos da el derecho de pronunciar la palabra. Se necesitan hombres de fe para enseñar a otros. Y la fe se producirá en el discípulo cuando sea enseñado por un hombre fiel. ¿Es usted esa clase de hombre? Dios solamente utilizará a hombres fieles para trasladar su palabra a los corazones de los discípulos. ¿Es usted un hombre fiel? ¿Qué les parece si cantamos un cantito y le seguimos después? ¿O nos vamos? Vamos a echarnos un cantito, ¿no? Y después de eso, entonces, Saltillo, hácenle. Inverso, llamarlo de otra manera, no sé, pero creo que así se puede apreciar en las Escrituras. Dice Pablo: visteis, oísteis, recibisteis. Una enseñanza infernal, pronunciada, que produce fe en la vida del discípulo a través de un hombre de fe, pero ahora una enseñanza recibida. Ellos, los filipenses, no solo habían visto la enseñanza encarnada en la vida de Pablo, también la habían oído, y esta había producido la fe para recibirla. Pero ahora era necesario recibirla. Hasta aquí el proceso de aprendizaje depende más del discipulador que del discípulo. Lo que hemos visto en las primeras dos etapas, los primeros dos pasos. Lo que hemos visto hasta aquí es que la responsabilidad ha recaído en mayor parte en el discipulador y no en el discípulo. Pero ahora, cuando se trata de recibir la palabra que visteis encarnada, el cuate que te predicó o el que te está enseñando, la palabra que oísteis y que produjo fe en tu vida, ahora ya la pelotita está del otro lado. Es aquí donde se requiere la voluntad del discípulo. Si el discípulo no tiene la voluntad dispuesta para recibir la palabra no entra en la vida del discípulo por sí misma. Tiene que haber la voluntad del discípulo. No podemos de ninguna manera meterles la palabra en el corazón. Ellos tienen que decidir recibirla.
Si el discípulo no tiene la voluntad dispuesta para recibir la palabra no entra en la vida del discípulo por sí misma. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 10 al 12. Segunda de Corintios 8, 10. Pablo les había enseñado acerca de ofrendas misioneras, dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Aquí vemos dos conceptos con respecto a la voluntad. Se trata de ofrendas misioneras, una enseñanza de Pablo, pero hay dos conceptos importantes con respecto a la voluntad de la persona que tiene que tomar decisiones. Primero es querer y luego hacer. La voluntad reacciona a dos cosas: querer y hacer. Si alguien no quiere, aunque tú hayas escenificado una enseñanza encarnada, aunque seas un hombre de fe y haya escuchado la palabra de Dios y ésta haya producido fe, si la persona no quiere, no puede ser discipulado. Si solamente queremos y no hacemos nada, solo queda también en un buen deseo. Hay muchos que no crecen en su vida espiritual porque tienen deseos grandes, pero no lo hacen. Muchos viven en los buenos deseos, pero no en el cumplimiento de estos. Tu voluntad es muy importante para ser discipulado. ¿Quieres ser discipulado? Empieza. No te quedes con ese deseo solamente. Empieza. Hazlo. Just do it. Nike. El discipulado requiere la voluntad del discípulo, la voluntad rendida a Dios del discípulo. Cuando existe la voluntad manifestada en querer y hacer, es cuando empieza el discipulado. Mientras el discípulo no quiera, no va a haber discipulado. Y si no quiere, menos va a ser. Mientras el discípulo quiera y no haga, no hay discipulado. Empieza cuando hay querer y hacer. Uno puede oír la palabra de Dios, pero si no la recibe, de nada sirve. Vistes, oísteis y recibisteis. Si no recibes, de nada sirve. Es rechazar la Biblia, es rechazar la palabra de Dios. Y si uno rechaza la palabra de Dios, esta no produce nada bueno en nuestras vidas. No hay transformación del creyente. Este es un momento crucial en la vida del discípulo. Tiene que ejercer su voluntad de querer recibir la palabra del Señor. Muchos discipulados fallan porque los discípulos llegan a oír, pero no reciben en su interior la palabra. Solo la oyen, pero no la reciben. Son salvos por fe, pero nunca llegan a ser santos. Reciben la palabra de salvación, pero no quieren continuar. No tienen la voluntad. Son santos, pero no llegan a ser santos. No cambian porque no reciben la enseñanza. Sin embargo, la voluntad es convencida con
con una vida ejemplar del discipulador, por el poder de la palabra y por el Espíritu Santo. El único tratamiento que tenemos para la voluntad del discípulo, para que desee y además haga, es una vida ejemplar del discipulador, pronunciar la palabra de Dios y rogar al Señor que el Espíritu Santo toque el corazón de nuestro discípulo. La palabra griega para recibisteis es la palabra para lambano. Ahí está, ¿la tienen? Sí. Que pudiera traducirse como unir a uno mismo. Unir a uno mismo. Los filipenses habían unido a sí mismos la enseñanza recibida. Cuando no se une la palabra a la vida del discípulo, entonces no la ha recibido. Cuando la palabra toca su puerta, la puerta tuya, la recibes. Muchas veces se predica en las iglesias, muchas veces uno se prepara para predicar, horas de orar y horas de preparación, y se tocan los corazones. La gente toma decisiones, pero se va y se les olvida. Esos no han recibido la palabra de Dios. No la recibieron. Solamente escucharon, se enderezaron, pero no abrieron la puerta de su corazón para que sus vidas fueran transformadas. Conocido un versículo, Apocalipsis 3:20, que usamos mucho para evangelizar, pero que está escrito a la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, la palabra, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia había dejado a Cristo fuera de su vida. Dios había tocado a la puerta, pero no le habían abierto. No la recibieron. Y por eso existe tanta tibieza en el corazón de muchos, porque no reciben la palabra. Si no abrimos la puerta, no podemos recibir la palabra de Dios. Si tú tienes un carácter de los 1000 demonios y no abres la puerta a la palabra de Dios para que modifique ese carácter, no la has recibido. La escuchas, la conoces, pero si no ha entrado, no la has recibido. Cristo es la palabra encarnada, Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primero se escucha la voz y luego se ejerce la voluntad y abrir el corazón para recibir la palabra. Si tu voluntad no está rendida al Señor, no recibirás la palabra. Si el día de hoy estás escuchando la palabra de Dios y no abres tu corazón, perdiste tu tiempo aquí. Mejor vete a dormir. Estás perdiendo el tiempo. Abre el corazón. Recibe la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es recibida en nuestras vidas, hay unos grandes cambios en la vida
vida del ser humano. Tenemos que recibir la enseñanza dentro de nosotros para que haya un cambio en nuestra vida. Es aquí donde debe ser doblegada nuestra voluntad. ¿No se ha fijado usted que usted crece en cierta área de su vida cuando doblega su voluntad? Dios tiene que tratar con nosotros muchas veces, y algunas veces de alguna manera bastante cruda, para doblegar nuestra voluntad. Nos lleva a través de quebrantos y tribulaciones con el único propósito de doblegar nuestra voluntad. Pero algunas veces somos como el mulo, como dice Proverbios. Tenemos que necesitar cabestro y riendas para ser jalados. Hace 12 años a mí me diagnosticaron una enfermedad y me dijeron varias cosas que no quería escuchar. Mire, Miguel, usted está enfermo de policitemia vera. ¿Qué es eso? Se oye mal. Si usted no es tratado, no se puede curar. Si usted es tratado, a los 10 años se va a enfermar y le va a quedar un mes de vida. ¿Está bien? Vamos a tratarnos. ¿Por qué, Señor? Si yo he estado sirviéndote, ¿qué está pasando? Pasó el tiempo y en el Seguro Social me dijeron: ya sabemos qué tienes. Dije: ¿qué? Leucemia crónica. Qué buena noticia. Y salgo del hospital y le digo a mi hija: pues ahora sí, hija, cuando alguien me pregunte, ¿cómo estás? Pues hay un poquito malito. ¿De qué? Policitemia vera y leucemia. Dios me dio una medicina que costaba 15,000 pesos cada 15 días. Me la dio el Seguro Social, ni se las pedí y ellos me la dieron. A los meses se quitó la leucemia que ellos decían que había. Pero después me dijeron, me hicieron unos estudios, pasó el tiempo, me hicieron unos estudios y me dicen: usted tiene un tumor en un riñón. ¿De qué se trata? Oye, Señor, ¿cómo que? Ya párale, ¿no? Y lo digo riéndome ahorita, ¿verdad? Pero los momentos son muy difíciles. Aunque crees en el Señor y todo esto, son momentos difíciles, emocionalmente difíciles. Me dijo la doctora: oye, te programo a 6 meses un TAC, o te meto al hospital y te interno, y entonces en 3 días que estés ahí en el hospital te hacemos el TAC. Dije: pues mejor en 3 días. No sé si fue la mejor decisión, porque cuando nos metieron al hospital nos pusieron en fila así a varios condenados a la muerte y nos pusieron la ropa así, hace cuenta que éramos bien en cuenta, nos pusieron la ropa así y dijo: media vuelta, ya. No se lo estoy
yo llego, está una cama, otra cama y otra cama. Dije, ¿no hay suites aquí? Yo soy hijo de Dios. Y luego me acuesto, un tubo que atravesaba la cama, que no sé, o sea, yo creo que es para martirizarte, lo hacen al cerebro. Y luego una luz así como esta, pero quieres dormir y haz de cuenta que eres el acusado, ¿verdad? Usted es culpable. Sí, está bien, apaga la luz. No dormimos nada. Y acá la venía la enfermera, te canalizaron y todo eso. Y dije, ay, caray. No, y eso no es todo. Lo peor de todo es que, bueno, eso porque estás platicando esto. Lo peor de todo, esto sí ya fue la cereza en el pastel. Es que cuando me entregan la bata, pues uno impuesto a seda y cosas así. Me entregan la bata y agarro la bata y me la pongo y trae un agujero aquí y pues yo cubriendo también tamaños pectorales, ¿verdad? Bien desarrollados. Pero ya cuando es uno viejo se le cuelga todo. Y soy, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Me hacen el TAC y me dicen, usted no tiene nada. Sí, pero ya me arruinaron todo el fin de semana. Yo quería que se acabara todo porque tenía una cita ya, tenía que estar predicando en México. Creo que Dios trata con uno para que la palabra sea recibida y doblega tu voluntad. He conocido más a Dios a través de estas cosas y doblegó mi voluntad, me quebrantó. Si no la recibimos, si no doblegamos nuestra voluntad, entonces no podemos crecer. El discipulador debe ver que la enseñanza sea recibida, que se una a la vida del discípulo, y es algo que no estamos viendo. ¿Realmente se está uniendo la palabra a la vida del discípulo? ¿Realmente la está recibiendo? Algunas veces el discipulado se ha vuelto tan técnico y mecánico que solamente vemos si se aprendió los versículos, si contestó las preguntas. Pero el discipulado es más allá que eso. Esa palabra está siendo recibida en su vida, está causando un cambio de carácter, un cambio de actitud, un cambio de conducta. Eso es lo más importante. Y el discipulador tiene la responsabilidad de ver que esa enseñanza sea recibida, que se una a la vida del discípulo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Vamos ahí, por favor. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino que según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La oísteis, pero también la recibisteis. Y la recibisteis como palabra de Dios, no como palabra mía, sino como palabra de Dios. No es una opinión,
la que tenemos que darle al discípulo. No es una postura teológica, sino que es la misma palabra de Dios y tiene que ser recibida de esa manera en el oyente, en el discípulo. Porque si no se recibe, si la palabra no forma parte de la vida del discípulo, si no la recibe, esta no actúa en esa persona, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿La oíste? ¿La recibiste? Y ahora actúa. Noten este versículo. Habían visto a Pablo y a Silvano y Timoteo. Los oyeron, oísteis, dice ahí. Recibieron, recibisteis, dice ahí. La cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa solamente en los que creen. Y los que creen son los que han recibido la palabra en sus vidas. La palabra actúa es traducida de la palabra griega energeo, que literalmente significa trabajar en ergón, trabajo, energeo, en ergón, trabajo, tarea, es decir, estar activo, operante. Si la palabra no es recibida en el interior del discípulo, entonces esta no actúa en la vida de esa persona. ¿Sabes por qué sigues siendo el mismo? Porque no has recibido en esa área de tu vida la palabra de Dios. Recíbela y empieza a actuar en tu vida. Cuando el discípulo recibe la palabra de Dios, ésta empieza a trabajar en él. Y para que la palabra de Dios actúe es necesario recibirla, que forme parte de nosotros. Pero desde tiempo antaño, desde los primeros tiempos de la iglesia, la palabra de Dios muchas veces no era recibida. Y Santiago, el hermano del Señor, escribió esta carta. Y en Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchos oyen la palabra y solamente oyen la palabra, pero no la reciben. ¿Cuántos cristianos oyen la palabra cada domingo, pero no la reciben? Sus vidas siguen siendo las mismas vidas desgraciadas, miserables y todo eso. ¿Por qué? Porque no la reciben. ¿Cómo puedo saber si he recibido la palabra de Dios? Vamos a ver algunas evidencias de las personas que reciben la palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 8. Amén. No se me duerman, hermano, porque todavía falta una tercera sesión. No se crean. ¿Juan qué? Juan 17, 8. ¿Está aquí conmigo todavía? Los que están conmigo digan amén. Qué bueno. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos que las recibieron, y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Cuando recibieron las palabras, empezaron a conocer la naturaleza de Jesucristo. Han conocido que verdaderamente salí de ti cuando recibieron la palabra, y han creído que tú me enviaste. Dos cosas. Un conocimiento verdadero de Cristo sucede cuando recibimos la palabra. Y también fe en Dios. Hechos capítulo 17, versículo 11 al 12. Hechos 17, 11 al 12. Amén. Cada vez que les digo amén, se oyen así. Amén. Aquí estamos, hermanos. Aquí estamos.
Hechos 17, 11 al 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y muchas mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Un conocimiento verdadero de Cristo y fe en Dios. Si tú no tienes un conocimiento verdadero y fe en Dios, es porque no has recibido la palabra de Dios. Estos dos ingredientes, conocimiento verdadero y fe en Dios, producidos por la palabra, hacen que uno llegue a ser la persona que Dios quiere que uno sea para poder usarlo. You got it? Es que con tanto idioma se confundió uno. Vamos a ver. El único idioma que sé es el español. Que no se lo digan a nadie. Dos ingredientes producidos por la palabra: verdadero conocimiento en Dios y fe en Dios. Verdadero conocimiento de Cristo y fe en Dios hacen que uno llegue a ser lo que Dios quiere que uno sea para ser usado. ¿Qué quieres ser o qué crees que debes ser en el Señor? ¿A qué te vas a dedicar en la obra de Dios? Cuando recibes la palabra, tienes un conocimiento de Cristo verdadero y también de fe en Dios. Y estas dos cosas van a producir en tu vida la persona que Dios quiere para ser usada por Él. Así que si tú no sabes quién eres en el Señor, pregúntate si has recibido la palabra. Miren ustedes el ejemplo en Tito capítulo 1, versículo 1. Tito 1, 1. Amén. Sí. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Qué es Pablo ahí? Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Conforme a qué? A la fe. Ahí tenemos un ingrediente de los que reciben la palabra: fe. Y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Fe y conocimiento. Cuando recibimos la palabra tenemos fe y conocimiento, y entonces sabemos qué clase de persona vamos a ser. Pablo, siervo, duros, esclavo de Jesucristo, y apóstol, enviado de Jesucristo. Pablo era siervo y apóstol conforme a la fe y al conocimiento. Por eso les digo que cuando nosotros recibimos la palabra, que vimos por ejemplo en Juan, entonces se producen dos cosas: fe y conocimiento. Y cuando tenemos fe y conocimiento por haber recibido la palabra, entonces sabemos qué vamos a hacer en la obra de Dios. Sin la fe en Dios y un conocimiento verdadero de Cristo, no podemos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Cuando recibimos la palabra de Dios y ésta se une a nosotros, recibimos estas dos cosas: fe en Dios y conocimiento verdadero de Cristo. Y estas dos cosas producirán la clase de persona que Dios va a usar y cómo la va a usar. Amén. Yo soy ingeniero, él es ingeniero. Él es ingeniero
¿En administración de sistemas? Ingeniería en sistemas. Ok. Yo soy ingeniero industrial administrador. Estudié ingeniería química. Estudié una maestría en productividad. No la terminé. Estudié bachillerato en teología. Nunca pensé ser pastor. Y tengo más de 30 años. No le dan, se nota que no es así. De pastor. Cuando recibimos la palabra, Dios nos da fe en Él y conocimiento del verdadero de Cristo. Y esto va a producir la clase de personas que Dios va a usar y cómo las va a usar. ¿Me estoy explicando? Filemón 6. Filemón 6. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La fe es eficaz para conocer todo el bien que está en nosotros en Cristo Jesús. Y esa es producida cuando la palabra es recibida. Dios ha colocado todo en Cristo Jesús. Él está en nuestras vidas y en Él tenemos riquezas inagotables que no descenderán del cielo, no les va a caer del cielo estas riquezas. Ya están en cada uno de nosotros, pero no se puede llegar a conocer sino por la fe que nos da el conocimiento de lo que Dios ya nos dio al recibir la palabra. Amén. Amén. Si usted recibe la palabra de Dios, se produce fe y esta nos da a conocer todo lo que hay en nosotros por Cristo Jesús. ¿Hasta dónde hemos llegado en este proceso? Una enseñanza ¿qué? Encarnada. Visteis. Usted nunca será un buen discipulador, es más, no será discipulador si la palabra de Dios no se encarna en su vida. Una enseñanza pronunciada. Esa enseñanza pronunciada debe ser de hombres de fe. Si usted no es un hombre de fe, no debe enseñarle a nadie. ¿Qué les va a enseñar? Y finalmente, una enseñanza recibida. ¿Han visto? ¿Han oído? ¿Pero han recibido la palabra? ¿Cuántos de ustedes han recibido la palabra en esta noche? ¿Quieren ustedes ser la clase de personas que Dios quiere que sean y ser usados? Reciban la palabra. Y Dios les va a llegar a ser esa calidad de persona que puede ser usada por Él. Si no la reciben, si no abren su corazón a la palabra de Dios, entonces no pueden enseñar a otros. Entonces ni sabrán qué rayos están haciendo en esta tierra. Cuando tú recibes la palabra, recibes conocimiento de Cristo y fe en Dios. Y estas cosas producen una persona diferente que puede publicar, que puede pregonar como un heraldo la palabra de Dios con toda autoridad. ¿Cuántos de ustedes quieren ser esa clase de personas? Levanten. Dios les
venimos al altar y le decimos al Señor sencillamente: Padre, hoy recibí tu palabra. Quiero ser la persona que tú quieres que yo sea para ser usado por ti. Dame ese conocimiento y esa fe que solamente la palabra produce, para que sea esta clase de persona que tú quieres que yo sea en esta tierra. Si usted la recibió, puede venir aquí y decirle al Señor, con una oración sencilla: Señor, aquí estoy. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Venga a la cara conocida de todos los hombres, que el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Señor, te rogamos que en esta noche hables a nuestros corazones. No dudamos que lo hagas. Siempre estás hablándonos durante el día, en la noche, a través de las circunstancias, a través de las pruebas, a través, Señor, de tu santa palabra cuando nos sentamos a leerla y a meditar en ella. Siempre nos hablas, pero algunas veces nuestro corazón está desviado hacia otras cosas y no percibe tu voz. Por eso ahora te pedimos, Señor, que quites de nosotros todo pensamiento que impida que estemos aquí aprendiendo tu palabra, que estemos aquí siendo sorprendidos por tu palabra, siendo descubiertos por ella y también siendo desafiados por tu palabra. Y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Muy bien. Les decía que el discipulado bíblico es realmente un proceso inverso. Si ustedes recorren el pasaje que leímos desde el versículo 9, pero hacia atrás, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta atrás, y veremos una situación inversa. Veremos cómo percibe el discípulo el discipulado. Primeramente dice: visteis en mí, que es lo último que escribe. Lo que visteis. Y luego, después de que ves al maestro, le oyes. Y después de que le oyes, recibes su enseñanza. Y después de que recibes su enseñanza, aprendes. Y luego el versículo 8 nos habla que pensemos en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que primero ver, oír, recibir, aprender, pensar. Y luego el versículo 4, 5, 6 y 7 nos habla de esa plenitud que tenemos cuando la paz de Dios es derramada en nuestros corazones. Así que es un proceso inverso.
Normalmente lo vemos al revés. Pero ¿qué está persiguiendo el discípulo? Lo primero que percibe es una enseñanza encarnada. Lo que visteis en mí. ¿Realmente este cuate que está hablando conmigo está viviendo lo que está diciendo? Muy importante para el discípulo. Y eso lo vimos la semana pasada. Si te digo eso. La noche anterior. Anoche. Y ahora veremos que también debe haber una enseñanza pronunciada. No solamente ver la vida del discipulador, sino también escuchar. Ahora, una enseñanza pronunciada. Y oísteis, dice Pablo. Visteis y oísteis en mí. El derecho de ser escuchados se gana con el ejemplo. El ejemplo es de una enseñanza encarnada, nos lleva al derecho de ser escuchados. Hace tiempo escuché una anécdota, hace muchos años, y creo que podemos decirla en esta ocasión. Un viejito estaba escuchando a un predicador, estaba en el lugar así repleto. Y entonces un viejito allá al final estaba escuchando y el predicador estaba echándole todos los kilos y le pegaba el púlpito y gritaba y esto y lo otro y no sé, era tremendo el predicador. Y entonces el viejito les dijo de repente: no oigo nada. Y el predicador pues dijo: pues déjame, he hecho más galleta. Y entonces predicaba más fuerte, con más enjundia. Y otra vez la voz del viejito impertinente: no oigo nada. Y oye, ya el predicador se desgañetó, se gritó muy fuerte, le dolía la garganta y quería llegar a ese viejito. El viejito vuelve a decir: no oigo nada. Pues este viejo está sordo. Y voltea y le dice: ¿por qué dice que no oye nada? Si estoy gritando. Sus hechos no me dejan escuchar sus palabras. Tu ejemplo es tu visa para entrar en la comunicación con tu discípulo. El ejemplo de una enseñanza encarnada nos lleva al derecho de ser escuchados. El ejemplo obviamente no produce fe en el discípulo, pero capta la atención. La palabra dicha por el maestro es la que produce la fe. Pero si no somos ejemplo, la palabra no podrá ser escuchada por el discípulo. Con el ejemplo solo nos ganamos el derecho de ser escuchados. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra enseñando, el gran maestro, nadie como Él. Y Pablo, nadie como el Señor. Hablaba con autoridad. La palabra del Señor debe hablarse con autoridad. A gritos, con una potencia fuerte en la voz. No. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Mateo, Mateo 7, 28. Dice lo siguiente: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas. Los escribas conocían y reproducían copias de las escrituras y se las sabían de pe a pa, o de pa a pe, no sé.
Se las sabían todas. ¿Por qué decían las personas que Cristo hablaba con autoridad? Vamos a Juan capítulo 12, versículo 49 al 50. Juan 12, 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Predicaba como el Padre le había dicho. No se apartó para ningún lado de las Escrituras. No se apartó de las Escrituras a las tradiciones, como los demás religiosos de su tiempo. Los religiosos predicaban de acuerdo a la corriente teológica de su época y preferencia, pero el Señor hablaba lo que el Padre le dijo. Hablaba la palabra de Dios. Por eso hablaba con autoridad. Hoy hay muchos que tienen una postura teológica de acuerdo al teólogo de su preferencia. Y me molesta un poco cuando dicen, es que el hermano Armando Alducin dijo esto. ¿Alguien conoce a Armando Alducin? A ver, levanta la mano, ¿no conocen? Muchos. Excelente hermano. Pero me molesta cuando dicen, es que el hermano Armando Alducin dijo esto. Es que John MacArthur dijo esto. ¿Y qué? No me importa lo que ellos digan. Para hablar con autoridad, tenemos que hablar lo que Dios dice, no lo que dice Armando, ni John, ni lo que dijo Spurgeon, sino lo que Dios dice. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 10. Ahora, cuando hablo de estas dos personas, estoy hablando de teólogos que se les puede aprender mucho y que son muy centrados en su teología. No estoy criticándolos, estoy criticando a las personas que dicen que fulano de tal dijo y que porque lo dijo aquel es por eso que es la verdad. No. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre es en mí y yo en Él. Cristo dijo que el Padre estaba en Él y Él en el Padre, eran uno. Y las palabras que predicaban eran las mismas palabras que Dios le dio. Su unidad con el Padre le daba la capacidad de hablar con autoridad. Y cuando tú estás unido al Señor Jesucristo y llevas una palabra encarnada, puedes hablar con autoridad. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3. Mateo 23, 1 al 3. Amén. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El ejemplo de los escribas no iba de acuerdo a su enseñanza. La enseñanza era buena, pero no podían predicar con autoridad. Y algunos maestros no predican con autoridad porque no viven lo que predican. Por lo tanto, no tienen el derecho de ser escuchados. Predican la verdad muchas veces, pero está lejos de sus vidas. La enseñanza encarnada te da el derecho de ser escuchado. Visteis enseñanza encarnada, oísteis enseñanza pronunciada. ¿Cómo enseñará una persona
No sé si es lo mismo aquí con ustedes. La lección 10, si no diezma y ofrenda. ¿Con qué cara algunos discipuladores enseñan la lección 10? Y ya hablan del diezmo y de las ofrendas, y no diezman ni ofrendan. ¿Cómo es posible? Yo no sé cuál sea la postura de ustedes en estas iglesias acerca del diezmo. Es un tema muy discutido. Pero si hablas del diezmo, ¿diezmas? Esa es una enseñanza encarnada. No tienes el derecho de hablar de esas cosas porque no las estás viviendo. Eres un sinvergüenza. Perdón. La persona que lo habla es un sinvergüenza. Ahora, ¿con qué autoridad lo harán? ¿Cómo enseñará la lección 4 si no depende del Espíritu Santo? Es una enseñanza vacía. Solamente es letra. Pero si tú no dependes del Espíritu Santo, ¿cómo vas a enseñar la lección acerca del Espíritu Santo? Les digo, puede ser otros números en el discipulado. Porque ustedes creo que tienen 18. Mira, de Saltillo tiene 10. 18. La lección 6 habla de la oración. ¿Cómo vas a enseñar la lección 6 si tú no oras? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Media hora diaria? Una vez le platico a un hermano diciéndole que andaba muy mal en oración. Y le hablaba y le decía, estoy orando media hora diaria. Y se me queda viendo con los ojos desorbitados y dice, ¿estás diciendo que es poco? Sí. No soy muy orante. ¿Qué diera yo, dice, por orar media hora diaria? ¿Cómo vas a enseñar acerca de la palabra de Dios en esa lección si no la lees? Y si la lees, no la estudias. Muchos de nosotros hemos llevado las reglas del estudio bíblico y tal vez nos sepamos las 21 reglas o las que lleven en sus iglesias, pero no las practicamos. Estoy dando el discipulado 2 en la iglesia a un grupo y les digo, muchos de ustedes no las van a practicar, no van a estudiar la Biblia. ¿Cómo vas a hablar de la lección 6 si no estudias la palabra? ¿Cuántas horas al día estudias la Biblia? ¿Tienes un programita de leer 5 capítulos diarios y te avientas la Biblia en menos de un año? No es suficiente. No se trata de cuántas veces pasas por la Biblia, sino cuántas veces la Biblia pasa por ti. ¿La estudias? No tienes el derecho de hablar de esa lección si no lees y estudias la palabra de Dios. Tiene que haber una enseñanza encarnada. ¿Cómo vas a enseñar la lección 8
si eres impuntual e inasistente a la iglesia. Ya pisé calle. Uno sincero. La realidad es que tenemos una imagen pésima. No sé si ustedes, pero yo he batallado mucho con eso. Siempre la impuntualidad. Y hay hermanos que no asisten a la iglesia y después asisten y dicen, como que Dios me la trae conmigo, hermano, vengo aquí a ver si se mejora la cosa, como si fuera una cuestión de suerte, ¿verdad? Y luego de repente alguno se para y dice, hermano, yo ya tengo tanto tiempo aquí, ya llevé discipulado uno y estoy listo para enseñar. Pero no vienes a la iglesia, no ofrendas, no diezmas, no le predicas a Cristo a nadie, no invitas a nadie. ¿Cómo rayos quieres enseñar? No tienes el derecho de ser escuchado. Tal vez haya muchos escribas el día de hoy enseñando el discipulado bíblico. Y es una tristeza que eso esté pasando. Personas sin autoridad, que el ejemplo proporciona, es imposible que puedan enseñar a otros. No tienen derecho de ser escuchados. El ejemplo nos proporciona la autoridad para hablar y el derecho de ser escuchados. Un pastor en Estados Unidos, amigo mío, es mexicano, pero esos que se van para allá y ya hablan diferente. Un buen un buen amigo. Sí, de repente me dice cosas que digo, caray. Bueno, pero no vamos a hablar mal de él, ¿verdad? Vamos a hablar bien. Siempre se habla mal de las personas que no están, ¿verdad? Pero vamos a hablar bien de un gran amigo. Y para motivar a su iglesia a aumentar a misiones, no sabía cómo hacerlo ya. La gente no quería dar misiones. Y de repente alguien pregunta, ¿y qué se hace con el dinero de misiones? ¿Usted da, hermano, dinero a misiones? No. Entonces cállese. Cállese, Luciano. Tienes derecho. Cansado de querer recoger para misiones, este hombre ahora tiene un ministerio a nivel mundial. Y creo que mucho tiene que ver con lo que hizo esta noche. Pasó a su familia al altar, la cual estaba constituida por su esposa y su hija, y dijo, hermanos, hoy mi esposa, mi hija y yo doblaremos nuestra ofrenda misionera. ¿Qué van a hacer ustedes? Uno a uno empezó a pasar. Para doblar o aumentar su ofrenda misionera en ese año. Se ganó el derecho de ser escuchado por su ejemplo. Y uno a uno se empezaron a comprometer a aumentar al doble lo que habían estado dando misiones el año pasado. Lo cual han estado cumpliendo hasta donde yo sé, fielmente, hasta tener un excedente en misiones, en ofrendas misioneras. Tanto que me dijeron, ¿saben qué? Allá te va una ofrenda misionera. Y dije, aleluya, Dios te bendiga. Sigue pasando al frente. Lindos hermanos. Pero te ganas el derecho de ser escuchado cuando vivas lo que predicas. Ahora,
ponemos a gente que ha terminado discipulado uno a discipular a otro, porque ese es el programa en muchas ocasiones. Pero solamente los hombres de fe deben enseñar. Pablo les había mostrado el ejemplo, su ejemplo les había impactado y esto les daba el derecho de ser escuchado. Era muy importante que vieran la palabra encarnada en Pablo, pero también que la escucharan y les dice: y oísteis en mí. La fe es el resultado del ejemplo y de pronunciar la palabra de Dios con fe. Escucha muy bien, la fe es el resultado del ejemplo del que predica y enseña, y también de pronunciar esa palabra con fe. Si no hubieran escuchado, no hubieran tenido fe. Pero tuvieron fe no solamente por lo que escucharon, sino por el ejemplo de la persona que lo dijo. En Hechos capítulo 18, versículo 8, Pablo está enseñando a un grupo de corintios. En Hechos capítulo 18, versículo 8, por favor, vamos ahí. Hechos 18, 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, ¿qué pasaba? Creían. Oyendo, creían y eran bautizados. Oyendo, creían. Los corintios, oyendo, creían. Pero llama la atención de que un tipo llamado Crispo, que era el principal de la sinagoga, era el mero de la sinagoga, era el que dirigía todo el asunto de la sinagoga. Era un hombre obviamente sabio y conocía la palabra de Dios. Pero ese principal de la sinagoga creyó cuando oyó. ¿Acaso no había escuchado las escrituras antes? ¿Qué era lo que predicaban en la sinagoga? ¿Qué era lo que leían? Leían las escrituras. Pero ahora oyó y creyó. Sí leían las escrituras, pero creyó cuando un hombre de fe le abrió el entendimiento, y ese era Pablo. La fe viene por el oír, que al oír la palabra de Dios, sí. Pero ¿quién la dice? Es muy importante. Amén. Algunos ejemplos en el Nuevo Testamento, de hecho, tal vez no más uno. Juan capítulo 3, versículo 1 al 11. Juan 3, 1 al 11. ¿Está aquí conmigo todavía, hermano? Juan 3, del 1 al 11. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, principal, igual que Cristo. Probablemente estaba a cargo de una sinagoga. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le cambia la conversación al Señor, ¿verdad? Y se va al verdadero problema. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer esas señales que tú haces.